bienvenida. Palermo acá, la verdad que nos encanta estar hoy acá presentando a Gustavo Silvestre, que está presentando su libro. Queremos decirle a Gustavo que estamos muy contentos de tenerlo de este lado de la grieta, porque en los medios son pocas las voces que todavía siguen sonando en los medios, que tienen lugar en los medios, que quedaron de este lado. Yo sé que no te gusta a vos, porque te he escuchado plantear el tema de la grieta y todo, pero es lo que vivimos todos los días los militantes del Proyecto Nacional Popular, que la grieta se agiganta a diario. Bueno, el libro de Gustavo, yo nunca presenté un libro, nunca estuve en una presentación del libro, pero dije, si va a venir Gustavo a presentar un libro, por lo menos darle una lectura rápida, ver de qué se trata, que son una serie de comentarios, anécdotas y hechos que él vivió, en la mayoría de los casos con presidentes y dirigentes políticos de primer nivel desde el 75 en adelante, ¿correcto? Sí, 83. Pero Isabel fue en el 93. En el 93, del 83 en adelante. Mientras algunos hacíamos nuestros primeros pininos en la militancia política territorial, él hacía sus pininos en el arte periodístico, en el periodismo político. Y yo, hojeándolo y leyéndolo, Gustavo tenía un par de, más que opiniones, un par de preguntas para hacerte, si vas a querer durante tu intervención contestarlo. Una de vos decís que en un solo medio te sentiste, bueno, te corrieron por diferencias con la línea política del medio. Si tenías ganas de comentar cuál fue. Y después mencionar algo muy interesante. Gustavo cuenta que Isabel Perón le dijo, ¿en qué año? 93. Que al momento de morir Perón, ella se planteó seriamente y le planteó al gabinete y a la dirigencia política que ella renunciaba, que ella quería llamar a elecciones nuevamente porque el presidente era Perón. Y tanto las Fuerzas Armadas como muchos dirigentes políticos dijeron que no, que se quedara, que ellos la iban a apoyar, cosa que no ocurrió. Ella le comenta que se sintió absolutamente traicionada cuando pasó el golpe, y eso me puso una reflexión. El golpe del 76 se empezó a gestar el 11 de marzo de 1973. Sí. Cuando el peronismo ganó con la campaña de Lucha y Vuelve, los sectores que estaban en el poder, los sectores oligárquicos y las Fuerzas Armadas, empezaron a ver cuál iba a ser la forma de volver a la, comillas, normalidad según ellos. ¿Por qué cito esto? Porque a raíz de el truculento informe del INDEC que presentó Macri, dibujando las cifras de pobreza, se comentó mucho en los medios y estuvo en todos los medios que en Argentina la pobreza no paró de crecer justamente desde la dictadura. Nosotros, los militantes peronistas y los que tenemos la desgracia de tener muy buena memoria y algunas cosas que estudiamos, sabemos que es así. En 1974 este país tenía los menores índices de desempleo, de pobreza, no había indigencia casi de toda Latinoamérica. Y hay un proyecto económico y político que todo su proyecto es tener un país dividido en dos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el único momento de la larga serie histórica donde fue subiendo en escalones agigantados, paró la subida y bajó mucho la pobreza, el desempleo, la desocupación y la miseria, fue durante el gobierno que encabezaron Néstor y Cristina Kirchner, y eso es parte del famoso concepto que no nos odian, ni nos critican, ni nos ganaron las elecciones y ahora nos dan con un palo por ninguno de todos los errores cometidos, sino por los aciertos, entre los cuales los principales es haber bajado
la pobreza en la Argentina del 52% al 15, 18, 20, 12. No deja de ser un montón, y estos tipos la subieron a lo que sea. Tampoco interesa saber si la subieron poco o mucho, la subieron un montón en 9 meses. Esa era la reflexión que me surgía con lo de Isabel. Y las preguntas que tenía eran de mis conversaciones como militante con algunos compañeros, y por ahí vos lo sabés o te llegó o pudiste saberlo. Hay 2 o 3 cositas que me gustaría saber. Fundamentalmente, si cuando Menem se baja del balotaje, no tiene que ver, además de con su ego y con su megalomanía y con no perder una elección, con un acuerdo con los sectores de poder para que casualmente Kirchner asuma solo con un 22% de votos y tenga mucha menor autoridad política. Y lo otro es si a raíz hay una versión del gobierno que algún alto funcionario del gobierno, voluntaria o involuntariamente, fue el artífice de la mesa de que se cree la mesa de enlace un par de meses antes de la primera huelga de la 125, y que ese hecho es el que concretamente impulsa un distanciamiento entre ese funcionario que era el jefe de gabinete y Cristina Fernández de Kirchner. O sea que a partir de un impulso de él, junta a las 4 entidades del campo y se arma la mesa de enlace, y eso da origen después a la pelea, si eso tiene algún viso de realidad de acuerdo a la información que vos manejás. Dicho todo esto, digo que el libro es muy ameno, el libro es muy interesante, el libro tiene un montón de cosas detalles de la historia que no sabemos, que él sabe por su cercanía con los dirigentes, con los protagonistas, y tiene un montón de tips que explican cosas que sí suponíamos, y es absolutamente actual, porque 2/3 partes del libro transcurren del 2001 para acá, con lo cual es absolutamente actual y nos cuenta un montón de cosas que él como periodista supo, vivió, intuyó y pudo dar a conocer, y algunas que da a conocer, calculo, en el libro por primera vez. Última es un pedido. Palermo K es una organización que, como dice bien nuestro cartel de acá atrás, se autodefine como una organización de la clase media kirchnerista y peronista. Y creemos que uno de los debates pendientes que tiene el proyecto nacional y popular es una historia que se ha repetido un par de veces, que es que el peronismo en el gobierno, en sus variantes nacionales y populares, llega al gobierno, logra un ascenso social impresionante de muchos sectores, logra hacer clase media a un montón de sectores que no eran clase media, y una vez llegando a ese estadio es como que se desentiende y no logra mantener un diálogo y la conducción política de esos sectores sociales. Y creemos que ese es un debate pendiente que nos gustaría que trascendiera las puertas de este local. Nosotros no tenemos por ahí la posibilidad política ni la fortaleza política, quizás tampoco tenemos la capacidad de hacerlo trascender, y que si a vos, como en tu rol de periodista y comunicador, te parece que puede ser algo así, si lo pudieras impulsar o plantear como debate público, para nosotros sería importante, interesante y un gran logro. Dicho todo esto, le damos la... Acá pide el compañero Mario Clavel que pongan en silencio sus celulares, porque si no, si suenan los celulares, hay un par de compañeras que se van a levantar muy enojadas. Dicho todo esto, lo dejamos con Gustavo Silvestre presentando su libro Intrigas, Alianzas y Traiciones. Muchas gracias, disculpen la demora, pero me retrasé en mi casa. Si quieren, por acá hay más lugar, algunos del fondo, así entran, sentándose, amúchense acá adelante, así no están afuera, es una pena.
si hay gente joven. Ah, bueno, hace frío. Hace frío, amúchense por acá. Bueno, el libro, la verdad que me interesó escribirlo justamente para dar testimonio de cosas que nunca había contado, de mi vida periodística. Yo empecé a trabajar muy joven en Concepción del Uruguay, de donde soy, en el año 1979, y llegué aquí a Buenos Aires y empecé a trabajar el 30 de octubre de 1983. Ese día yo voté por primera vez y empecé a trabajar por primera vez aquí en la capital federal. Desde ese momento, bueno, hasta el día de hoy, pasado por todos los gobiernos que tuvo la República Argentina. Con la mayoría de los presidentes tuve relación, con algunos mejor, con otros peor, pero la verdad que con todos he tenido. Conozco a la mayoría de los dirigentes y al dedillo y bueno, uno ya hasta puede anticipar cosas de cómo van a ser, porque yo siempre digo, y tengo como trabajo periodístico también, un poco examinarlos hasta psicológicamente, ¿no? Porque cuando uno conoce a muchas personas un poquito más allá, sabes después cómo van a actuar una vez llegada al poder, o cómo al menos se puede ver que van a actuar. Y el primer capítulo del libro, justamente bien decía aquí, que es de Isabel Perón. ¿Y por qué Isabel Perón? La verdad que cuando ocurrió el golpe del 76, yo vivía en Entre Ríos, era muy joven, empezaba primer año del colegio, pero yo siempre me encantaba la política. En el barrio donde yo vivía, en Concepción del Uruguay, en la esquina, bien barrio, en la esquina había un almacén que era el punto de encuentro digamos, de los mayores del barrio, que a las 11:30, 12 menos cuarto, todos los días se reunían a tomar la lucerita. La lucera es un aperitivo que justamente se fabricaba en Concepción del Uruguay, que bueno, después cerró la fábrica, obviamente nunca más. Y era el lugar del debate político, ahí en el almacén de Don Manuel. Y yo era el único que llegaba de la escuela y me corría porque me gustaba escuchar y a mí me gustaba ya la política. Vengo de... Mi abuelo fue intendente peronista de Concepción del Uruguay. Bueno, cayó con la Revolución Libertadora en el 55 y era muy joven, tenía 44 años y al año después falleció. Y bueno, mi familia siempre tuvo un poco después de aversión a la política porque dejó 4 hijas muy jóvenes, decían que la política le había arrebatado al padre. Así que bueno, yo tuve militancia en la Democracia Cristiana, desde el 82 hasta el 85 más o menos, acá en Buenos Aires, en Humanismo y Liberación, con Carlos Aullero. Y después, bueno, cuando llevamos a Augusto Conte al Congreso, logramos en el 83 sacar uno. Así que bueno, también siempre me gustó mucho la política. Y siempre me despertó, la verdad, que la figura de Isabel Perón. Claro, yo con 13 años recién cumplido, empezaba primer año, ese día mi viejo me llevaba al colegio y claro, no había clase. Y en la esquina de la municipalidad habían puesto un tanque, en una ciudad de 40 y pico mil en ese momento de habitantes, y la verdad que no se entendía mucho, ¿no? Y siempre me despertó la figura de Isabel Perón. Nosotros seguíamos mucho todas las noticias allá por Radio Colonia, porque poco llegaba de televisión. Entonces todo era Radio Colonia, todo el día Radio Colonia. Bueno. El 24 de marzo del 76, obviamente, me enteré, yo creo que antes que todos ustedes, por Radio Colonia, que el golpe estaba en la calle, que se hacía el golpe. Bueno, esa madrugada, me acuerdo que yo me quedé toda la madrugada despierto, porque aparte a la vuelta de mi casa había un centro de empleados de comercio, entonces los militares, hay muchas sedes militares en Concepción del Uruguay, el ejército lo tomó, pasaba por arriba de los techos, fue una cosa media tenebrosa, pero siempre estaba el recuerdo mío, ¿no?